El sistema educativo peruano arrastra unos pendientes desde hace muchos años. Bueno, vamos a hablar con Luis Lescanos, que es presidente del Consejo Nacional de Educación del Perú. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Bienvenido a Exitosa. Aquí Hablemos Claro. Muchísimas gracias, Jesús. Aprovecho para un saludo a tu audiencia y para expresar también los saludos del Consejo Nacional de Educación, que es importante señalar que es la entidad técnica especializada y autónoma que tiene bajo su cargo la construcción de las políticas educativas nacionales del país. Muchísimas gracias. Bien, Luis, estaba leyendo un informe bastante interesante del diario Gestión respecto al tema de la infraestructura educativa y creo que con cada año la cosa es mucho más seria y hasta este momento no existe un compromiso mínimo, ¿no es cierto?, para atender esta situación. Sé que hay proyectos importantes para la construcción, por ejemplo, de colegios emblemáticos, colegios modulares, pero claro, o sea, mientras uno más incide en el tema, se va dando cuenta de que esto no camina. Lo otro es que me llama la atención de que hasta este momento no haya un censo de infraestructura educativa. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que tú tienes hasta este momento? Jesús, el sistema educativo peruano arrastra unos pendientes desde hace muchos años. Dos pendientes importantes tienen que ver con el acceso y con la calidad educativa. En cuanto a acceso, por ejemplo, les doy un dato. En materia de educación superior no llegamos ni siquiera al 40% de la matrícula. Es decir, tenemos una población juvenil que supera los 2 millones de soles que no están en el sistema educativo. Eso es serio. Por supuesto, por debajo de los países latinoamericanos, de Chile, que llega al 80%, de Colombia, que ya supera el 50%. Allí tenemos un pendiente importante. El otro pendiente es la calidad. La calidad descansa sobre un sistema de aseguramiento de la calidad que está vinculado con el licenciamiento de la acreditación. Hemos avanzado a nivel de universidades con un licenciamiento concluido que permitió sanear el sistema universitario, expulsando del sistema a casi la tercera parte de universidades. Por eso es que es importante señalarlo, porque no es posible que ahora, a través del Congreso, pretendan que retornen esas universidades que no demostraron condiciones esenciales de calidad, y por tanto tenemos esos pendientes que estamos arrastrando, pero el tema de la infraestructura es especialmente sensible. Lo estamos arrastrando desde hace mucho tiempo. En el año 2014, el ministro Saavedra hablaba de 60.000 millones de soles como brecha de infraestructura en colegios públicos. Hoy día, 10 años después, la suma supera los 145.000 millones de soles. Este es un tema que no es posible solucionarlo solo desde el Poder Ejecutivo o con acciones solamente del Ministerio de Educación. Es un tema tan sensible que tiene que abordarse desde el Estado con políticas graduales que vayan y que permitan que esta brecha, porque no solamente son colegios que tienen que ser demolidos, otro grupo de colegios tienen que ser mejorados. Hay algunos que ni siquiera tienen sanitario. Este tema de infraestructura para colegios públicos es absolutamente esencial y que debe abordarse como una política de Estado en donde desde el Ejecutivo, desde esfuerzos privados, obras por impuestos, por ejemplo, tengan que manejarse y hacerlo gradualmente. No es posible para ningún gobierno, han pasado 10 años, manejar el tema si es que del Estado no entendemos que hay que priorizar presupuestos para este tema, que es esencial, Jesús. Sí, no, bueno, y la cosa se pone mucho más dramática porque hay que ser diferencial respecto a la situación de la infraestructura educativa. Una cosa es Lima Metropolitana, el Callao y, por ejemplo, Lima Región, y otras cosas son las regiones y el ámbito rural, donde, por ejemplo, ahí tampoco es que se tomen decisiones, los colegios están en ruinas. ¿Por qué? Porque, claro, no hay primero, proyectos, es mucho más caro construir un colegio, ¿no? Y tampoco es que haya el personal calificado para hacerlo. Además también a todo esto se suma un problema que tiene que ver con la legalidad. Tiene que ver con muchos terrenos de muchos colegios públicos que pertenecen al Estado, pero que no están saneados legalmente. Al no estar saneados legalmente, la legislación no permite que se hagan esfuerzos, infraestructuras, construcciones, porque eso se hace sobre terrenos que ya pertenecen al Estado y por tanto no hay problema en que se hagan esas construcciones. Ese es un tema que arrastramos y que no logramos superar tampoco. Por eso es que las últimas gestiones del Ministerio de Educación han pensado en
trabajar, construir módulos de colegio adaptados para la costa, adaptados para la sierra y para la selva. Son módulos que tienen 15, 20 años de duración y que pueden, digamos, fácilmente colocarse para por lo menos enfrentar esta necesidad de tener la infraestructura adecuada ahora que ya comienzan las clases escolares. Pero repito, Jesús, este es un tema sensible, pendiente, que todavía no logramos manejar ni articular con distintos sectores para abordarlo y solucionar con una infraestructura que merezcan nuestra población en los colegios públicos. Bueno, habría que ser claros en ese aspecto. Han pasado 25 años y hasta este momento no hay un mayor shock de inversión respecto al tema de infraestructura educativa. Fíjate que se necesitan cerca de 164.000 millones para poder atender a los colegios, ¿no?, que están en el país, que suman 55.436, solo para que el público lo sepa. Hay 30.292 colegios en muy mal estado, 14.528 en mal estado y 10.616 requieren mantenimiento regular. Incluso aquellos que están medianamente bien y que reciben un gran número de estudiantes necesitan algún tipo de refacción. Eso además nos lleva a preguntarnos cómo es que se encuentra cada colegio que medianamente está bien, porque claro, tienen cierta infraestructura, ¿no es cierto?, segura, pero carecen, por ejemplo, de servicios básicos. Por ejemplo, agua y baños adecuados. Súmale a eso, Jesús, todo el problema que también hay similar en los institutos y escuelas de educación superior públicos que están en todo el país. ¿Y por qué lo menciono? Porque el país, el sector productivo, está reclamando muchos técnicos y muchos estudiantes que salgan de institutos tecnológicos para que se adecúen a las necesidades de los distintos sectores productivos de las regiones. Sin embargo, un problema similar de menor dimensión cuantitativamente, pero que suma al problema de la infraestructura en la educación pública. Ahora, ¿por qué es que debemos incidir tanto en la infraestructura educativa? Parece que el público no entiende, ¿no? Si uno es padre de familia, lo mínimo que busca para su hijo es que exista cierta oferta de calidad por parte del Estado, ¿no?, que está obligado justamente a darte este beneficio. Entonces, un niño que crece, ¿no?, necesita un ambiente adecuado de formación, ¿no?, desde los primeros niveles de aprendizaje hasta el último. Ahora, Jesús, que se ha instalado la virtualidad en la educación en todos los sistemas del mundo y que se ha potenciado con la pandemia, Perú probablemente ha crecido desde el 2020 en temas de tecnología, adquisición de plataformas, capacitación de docentes, probablemente ha crecido 15 años en temas de virtualidad. Ahora, digamos, no hay institución educativa que no tenga por lo menos algún elemento que permita que se instale la virtualidad. Pero en el caso de la educación básica, la presencialidad es muy relevante por esa relación directa que además afecta el tema socioemocional entre los escolares, sobre todo los primeros años, y sus docentes. Ahí hay una relación que tiene que hacerse presencialmente. Por eso es que la infraestructura en los colegios es particularmente relevante, porque allí la virtualidad puede estar presente en pequeños aspectos, pero es una modalidad presencial la que permite el contacto, la que permite el desarrollo emocional, la que permite que en los primeros años de vida los estudiantes crezcan y desarrollen con aquellas habilidades que no solamente los dirijan a un conocimiento que les va a ayudar, sino a un fortalecimiento de la propia personalidad. Y todo eso se consigue con una presencialidad que se da en el aula, que se da con el profesor, que se da con los tutores. Por eso es que es especialmente relevante atender este tema como una política de Estado en la que debe entenderse que el gran impulsor de la educación es el desarrollo económico. Si nosotros no tenemos un desarrollo económico, no vamos a tener presupuestos importantes para poder atender estos temas que constituyen fracturas en nuestro sistema educativo. Bueno, mira, a mí me preocupa de manera particular estos temas, por eso que inicio el año con el tema educativo, que nadie está tratando hasta este momento. Nos embarcamos siempre en el ámbito político, que debería en todo caso ser importante también para poder atender esto, pero lo político está en otras cosas, ¿no?, que es el aspecto de la supervivencia para llegar hasta el final, hasta lo máximo que se pueda. Sin embargo, uno no puede dejar de, como padre y ciudadano, seguir exigiendo, ¿no?, que esto mejore, porque ya es un problema prácticamente endémico, es parte del sistema hablar constantemente y todos los años de que cuando se va a iniciar la etapa la etapa escolar, o sea, de inicio de clases, esto todavía no se haya solucionado. O sea, 25 años no es un tiempo mínimo, ya es un tiempo bastante largo como para poder tener
lo justo y necesario para no sé, aplicar algún tipo de estrategia. Esto tendría que ser una política de Estado, ¿no? Porque claro, como política de gobierno hay un fracaso constante. En la medida que tengamos desde las más altas autoridades el compromiso de priorizar la educación y los gastos en la educación, y al mismo tiempo saber articular con los otros sectores del Estado, de la sociedad civil, del empresariado, abordar un tema como este, que requiere que sea tratado en su conjunto, vamos a seguir efectivamente todos los meses de enero y febrero, seguir preocupados por un tema tan relevante que no logramos atender y que va creciendo de manera cuantitativa en el número para poder abordarlo. Y ojo, en cualquier momento puede ocurrir alguna catástrofe, algún terremoto. Imagínate lo que puede ocurrir con esos colegios. Esa es una preocupación de la actual gestión del Ministerio de Educación, pero dentro de un contexto que requiere, como decía hace un momento, requiere compromiso de las más altas autoridades, destinar los presupuestos preferentemente para educación, que va a ser una decisión muy bien tomada, y por supuesto convocar y articular a toda la sociedad civil. Los momentos políticos evidentemente no ayudan para ello, pero esto requiere que todo el país y todos los sectores... Luis, pero habría que... A ver, hubo un gobierno hace muy poco bastante nefasto, que es el de Pedro Castillo, ¿no? O sea, maestro de profesión entre comillas. Él decía constantemente de que el tema educativo era lo que él dominaba, sin embargo vimos lo que vimos, ¿no? Que no generó absolutamente ningún tipo de cambio o revolución educativa. El asunto es que se hablaba mucho del incremento del presupuesto y que creo que finalmente eso se terminó dando, ¿no es cierto? Un mayor incremento del presupuesto, si mal no recuerdo, del 6% del PBI. Entonces, ¿en qué terminan finalmente esos incrementos presupuestales, no? Que no pueden atender lo mínimo, o es que el incremento presupuestal solamente lo tenemos para el pago de planillas, o qué es lo que sucede, por ejemplo, en casi todo el aparato público. Efectivamente, Jesús, ese 6% al que te refieres es el que está señalado en la Constitución a raíz de una reforma que hubo el 2020 y se estableció que la educación es un derecho fundamental y que se le debe asignar hasta el 6% del Producto Bruto Interno del país. Nosotros hemos venido creciendo en ese porcentaje, no llegamos al 6%, no llegamos al 5% todavía, creo que estamos en el 4.5%, pero, y es más, el sector educativo es el que más dinero recibe del Estado, porque es el ministerio que más requiere, pero aún ello, con todas estas falencias que tenemos en infraestructura, en acceso, en calidad, en docentes también, implica que todavía debamos de invertir más en educación. Y eso creo que es fundamental para que podamos atender todos estos problemas y crecer, como ocurre en otros sistemas del mundo. Ahora, Luis, es importante la infraestructura, claro que sí, quisiéramos tener colegios modernos, con aulas que tengan capacidades de interacción y cierto nivel de tecnología para que los chicos puedan aprender, eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Pero, a ver, dejando de lado la infraestructura, creo que también tendríamos que ir un poquito a lo que significa la modernidad del currículum educativo, ¿no? Aquellas materias que se le enseñan a los chicos. Yo he sido bastante analítico respecto a algunas cosas que se tengan que dar luego de la pandemia, porque leía mucho el tema de los informes del Banco Mundial sobre capacidades de aprendizaje y decía, bueno, ya que venimos de una pandemia y hay que ir adaptando nuevamente a los chicos al sistema educativo presencial, tendríamos también que observar un poquito qué es lo que enseñamos en las aulas, ¿no? O sea, tratar de, por ejemplo, no tener tantos cursos y reducir o elegir los más importantes para lo que pueda ser una vida futura como profesional, ¿no? Y así ganar tiempo y ganar espacios también. Yo no sé, o sea, entiendo que cada año hay un cambio de currícula educativa, pero no sé si esta sea aquí en el Perú la más adecuada. Esto obedece a un marco constitucional. La Constitución le asigna en este aspecto un rol al Estado y un rol a las instituciones educativas, públicas y privadas. El rol que le asigna al Estado es la de establecer, la de fijar los lineamientos académicos generales, también los requisitos mínimos para desarrollar la actividad educativa, pero al fijar los lineamientos académicos generales se le da al Estado un rol para que el tema del contenido curricular pueda de manera general
ser fijada por el Estado por distintas razones, para que haya una política uniforme, para que haya, digamos, una presencia y una importancia que fija el Estado de cómo dirigir la educación en sus aspectos centrales, cuáles van a ser los cursos que se van a priorizar, civismo, geografía, historia, esos aspectos generales los fija el Estado. Pero los aspectos específicos caen dentro de lo que se denomina la autonomía de las instituciones educativas. Entonces lo que tú mencionas efectivamente es importante, por supuesto, y ningún currículum del mundo, ningún currículum está escrito en piedra, siempre es posible mejorarlo. Entonces, esa mejora, la iniciativa de la mejora efectivamente está dentro del rol del Ministerio de Educación, pero que se debe hacer también con participación de las instituciones educativas y de los actores que conocen el tema del desarrollo curricular. Luis, permíteme por favor hacer una pausa y regreso contigo porque creo que es importante hablar a inicios de año de lo que significa lo que se viene en tan poco tiempo, ¿no? Que es el inicio del año escolar, o sea, ya estamos a la vuelta de la esquina del mes de febrero y pues ya los padres de familia se empiezan a preocupar. Claro, en diciembre se iniciaron pues, el tema de las matrículas, pero esto hay que refrendarlo también, el tema de la búsqueda de cupos. Habría que hablar también un poquito de la deserción escolar. Entiendo yo que el año 2023 hubo más de 350.000 alumnos que abandonaron el sistema educativo y no sé si han regresado en realidad. Entonces, ¿qué tanto se está haciendo por ellos, ¿no? En esta etapa, por ejemplo, de vacaciones. Exitosa. Son 8 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de un tema que nos debe interesar absolutamente a todos, sobre todo a aquellos que somos padres de familia. El tema de la educación de nuestros hijos, del futuro del país. Volvemos, estamos conversando con Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación del Perú. Esto es Hablemos Claro para todo el Perú. Volvemos. Estamos hablando ahora de educación, más adelante hablaremos de salud, que ahí también hay otro serio problema, ¿no? Sobre todo en el tema de las citas, las medicinas, los tratamientos, los hospitales que están completamente abandonados. También ahí también hay serios problemas de infraestructura, pero ahora estamos hablando de lo que significa la educación a propósito de que ya la próxima semana se inicia la campaña escolar y los padres de familia van a estar más que atentos a lo que se venga, ¿no? Bueno, estamos conversando con Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación del Perú. Estábamos hablando sobre infraestructura, sobre lo que se tiene que hacer. Es importante, por ejemplo, la promoción de las alianzas públicas-privadas para la construcción de colegios. Eso se está dando. Entiendo yo que, Luis, que además hay hasta este momento ya proyectos avanzados, por ejemplo, en la construcción de colegios emblemáticos, ¿no? Que creo que tienen otro tipo de características, ¿no? Y que hace que el alumno tenga otras competencias, ¿no? Muy por encima del resto. Pero claro, para entrar a un colegio emblemático uno tiene que tener ciertas capacidades también. Sí, y me consta por reuniones que hemos tenido con la actual gestión del Ministerio de Educación, en la que este tema se está abordando específicamente desde allí. Y además es un aspecto de obras por impuesto que muchos actores consideran, hay, digamos, del mismo sector productivo, de las mismas empresas, las iniciativas y la anuencia para poder trabajar de allí. Creo que ese es un terreno favorable en el que se puede avanzar para que gradualmente vayamos atendiendo el tema de infraestructura. Es un pilar que está trabajando actualmente en la gestión de la ministra Ponce y creemos que eso puede atender de manera rápida y, digamos, efectiva en distintas regiones del país. Ya hay algunos ejemplos como el que tú mencionas para poder atender este tema de manera rápida y, como les decía desde un comienzo, articulada con todos los sectores del Estado. Bueno, hay 75 locales educativos en Lima, Cajamarca, La Valleca, La Libertad, Junín, Cusco, Puno, Ucayali, Lima, provincias y el Callao, ¿no? Todo esto estimado a un costo de 5.900 millones de soles que van a ser entregados a lo largo de este año. Además hay 31 colegios bicentenarios. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre bicentenario y emblemático? Que eso la verdad que yo no lo tengo claro. ¿O es básicamente lo mismo? Bueno, digamos, ambas figuras lo que pretenden es establecer centros educativos modelos, centros educativos pilotos que desarrollen las capacidades de aquellos estudiantes que destacan, que no tienen condiciones económicas de origen para poder desarrollar sus capacidades. Entonces se hace en las distintas regiones la identificación de aquellas personas para poder apreciar y desarrollar esos talentos. Pero claro, los esfuerzos educativos tienen que ser bastante más amplios que, digamos, colegios bicentenarios o colegios emblemáticos por la población juvenil. Sin embargo, desde mi punto de vista,
creo que es una manera de poder visualizar y hacer entender a la población que existen mecanismos que se pueden desarrollar con estos pilotos y que pueden luego eso ir creciendo y desarrollándose a lo largo del país. Bueno, es que esos colegios tendrían que ser los laboratorios, ¿no?, de futuros colegios. O sea, tendría que todo el sistema estar en ese mismo nivel, ¿no?, donde hayan prioridades educativas, por ejemplo. Uno de los temas que manejan los colegios emblemáticos, por ejemplo, o estos del Bicentenario, es la potenciación del aprendizaje de otro idioma, ¿no?, que creo que recién este año le están poniendo énfasis. Así es. Esos colegios denominados COAR, los COAR, ya además de tener presencia algunos años en el país, han ya medido cualidades, condiciones de desarrollo en competencias que se han hecho a nivel internacional y han salido muy bien, en algunos casos en los primeros puestos. O sea, son pilotos que demuestran, primero, que tenemos un material humano por desarrollar, que está transitando por colegios que reúnen condiciones de calidad óptimas y que eso implica poder hacer mayores esfuerzos para tener más colegios como ese. Eso, Jesús, me interesa fijarlo. Eso implica esfuerzos económicos, desarrollo económico del país. El gran impulsor es el desarrollo económico del país. Bueno, yo estoy a favor justamente de estos planteamientos, de estas experiencias, como también lo estoy, y por ejemplo, el retorno de la educación técnica dentro de los colegios que antes existía y que se dejó de lado durante mucho tiempo, ¿no? Antes existía esta posibilidad de que el alumno dentro del colegio tuviera talleres, ¿no?, de aprendizaje de algún tipo de trabajo, ¿no?, que le permitía pues introducirse a determinados tipos de ciencia, ¿no?, de experiencia para el futuro, cosa que ahora ya no lo veo. Son pocos los colegios en realidad que tengan esas capacidades. Me alegra, Jesús, que toques ese aspecto sobre el cual coincidimos absolutamente, porque también eso se está viendo en el Ministerio de Educación. Se está viendo esa necesidad de darle competencias concretas a nuestros estudiantes que los habiliten a temprana edad a ser empleables, a tener ingresos, a asumir responsabilidades y compromisos. Y ese tipo de conocimientos que se adquieren o que se adquirían antes en los últimos años de la educación básica, y acá le añado otro elemento: repensemos en tener un año más de educación básica. Ahora, repensemos pero Luis, eso. ¿esto se está pensando como gobierno o que se está pensando como una política integral a largo plazo? Porque claro, sucede pues que cuando viene cada gobierno tiene algún tipo de interés y a veces el Ministerio de Educación es capturado y se avanza y se retrocede. O sea, yo digo, porque claro, la educación tendría que importarnos de manera estratégica además, porque estamos hablando del futuro del país, aquellos chicos que van a tener que ser formados y van a ocupar luego determinadas posiciones dentro del mismo sistema, ¿no?, del país. Algunos con capacidades o posibilidades de tomar decisiones como país. Entonces tienen que estar a la par de lo que exige el mundo. Yo hoy hablo, por ejemplo, en función al conocimiento de experiencias en otros países donde las aulas son mucho más tecnológicas, donde hay mejor elección de temas dentro de la currícula que les permite, por ejemplo, administrar su vida. Aquí no hay, por ejemplo, planes, o sí creo que lo hay, no sé, mínimamente respecto a la enseñanza de finanzas personales, que es clave, por ejemplo, para poder ser un mejor adulto, ¿no?, que maneje o administre su dinero de forma personal y luego familiar. O sea, eso me permite, y te agradezco la pregunta, me permite abordar esto desde el Consejo Nacional de Educación que presido. Porque en el Consejo Nacional de Educación tenemos un proyecto educativo nacional considerado, fíjate Jesús, es un instrumento considerado como la política de las políticas nacionales educativas. ¿Por qué? Porque a partir del proyecto educativo nacional se construyen, se elaboran, se implementan proyectos educativos regionales. No nos olvidemos que la educación es descentralizada, y proyectos educativos locales. Y en el proyecto educativo nacional, que tiene nivel de política y además de cumplimiento obligatorio y de ámbito nacional, ahí se establecen aspectos como, por ejemplo, revalorar la educación superior tecnológica y al mismo tiempo el uso universal e intensivo de las tecnologías digitales.
establecidos en ese instrumento para que sirvan efectivamente en las decisiones que se toman desde el Ejecutivo, gobierno a gobierno. Este año hemos tenido 3 ministros de Educación, 3, la ministra actual Miriam Ponce entró en septiembre, 4 o 5 meses escasos. Sé que ha habido una continuidad este año, por lo menos en la manera en que han manejado estos 3 ministros el tema educativo. Es positivo porque necesitamos continuidad y no comenzar de cero, pero efectivamente estos temas trascendentales estamos considerándolos, están incluyéndose, algunos ya están incluidos en los que son los propósitos, los lineamientos estratégicos y los grandes impulsores sobre los cuales descansa el proyecto educativo nacional del Consejo Nacional de Educación. Luis, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, que este es un tema amplio en realidad y sí quisiéramos hacerle un mayor seguimiento. En febrero estamos iniciando una campaña muy agresiva respecto al retorno a clases, que implica el análisis de cómo nos encontramos. Esto que yo acabo de señalar, de que hay el 54.6 de colegios públicos en estado de demolición, tendría que preocuparnos a todos. Estamos hablando de 30.292 escuelas, ¿no?, que se encuentran en estado crítico y sobre eso ya hay que atenderlo, ¿no? Creo que deberíamos tomarnos el tiempo para hacerlo. Se desaprovechó un momento importante durante la pandemia donde se paró y se pudieron haber creado, ¿no?, estrategias para poder hacer lo mínimo indispensable para asegurar una mejor infraestructura educativa, pero no se hizo. Perdimos el tiempo y hasta ahora yo no sé en realidad cuándo vamos a tratar de que esto cambie por el beneficio de quienes más lo necesitan, en este caso de los chicos. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bien, gracias a Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación del Perú, un ámbito, ¿no?, donde se analizan políticas públicas educativas en diferentes rubros, ¿no?, infraestructura, currícula, y no hemos hablado todavía de los maestros. Con ellos hablaremos más adelante porque ellos también son los que trabajan dentro de estos espacios que están convertidos en ruinas.